Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12, dice así la palabra del Señor: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a hablar sobre la salvación. Amén. En ningún otro hay salvación. Oiga, en ningún otro hay salvación. No es por ninguna religión, por ningún hombre, por ninguna persona, por ningún acto, sacrificio o penitencia que uno haga. Por nada que uno haga, no por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra. En ningún otro, solamente la salvación nuestra es a través de Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a nosotros los seres humanos en quien podamos ser salvos. No lo hay, solo Cristo. Amén. El Señor Jesucristo fue el que murió en la cruz, nadie más. A María la amamos, la respetamos, la madre de nuestro Señor Jesucristo, claro que sí, ¿verdad? La honramos y la amamos, pero María no murió en la cruz. Es más, en Juan capítulo 2, usted puede leer en su casa que María misma le dijo a los sirvientes y a la gente que estaba allí en las bodas de Caná, le dijo: hagan lo que Él ordene. La misma María le dijo a la gente: haga lo que Jesús ordene, porque Él fue el que murió en la cruz, nadie más. Ninguna religión, ninguna filosofía, ningún concepto, nada. Fue Cristo, el Señor Jesucristo, quien derramó su sangre. Amén. Y la palabra salvación describe la obra de Dios en favor del hombre. O sea, todo el proceso del Señor Jesucristo muriendo en la cruz, derramando su sangre a favor nuestro, por nuestros pecados. Nosotros debimos haber muerto así, pagar por nuestro pecado, pero Él tomó nuestro lugar. Amén. Entonces toda esa obra se describe a través de la palabra salvación. Amén. Salvarnos y librarnos del poder del pecado, porque hay una pregunta aquí: salvar, salvación, ¿y de qué nos salva? Pues nos salva del poder del pecado, nos salva de la ira que vendrá, porque viene un tiempo de ira, 7 años de una ira terrible sobre los hijos de los hombres, y nos salva de la condenación eterna. Amén. De eso nos salva el Señor Jesús. Mire, por ejemplo, del poder del pecado, que el pecado tiene un poder, hermano. Cuando Adán pecó, le transmitió naturaleza pecaminosa a toda la raza humana. Dice Romanos capítulo 5, verso 12: así como el pecado entró por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No hay ni aún uno, dice Romanos capítulo 3, ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Sepulcro abierto sus gargantas, con su lengua engañan, veneno de áspida hay debajo de sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Todos, hermanos, somos pecadores. Amén. Pero por el poder del pecado que nos somete, que nos subyuga, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, dice la palabra. Entonces el Señor vino y en la cruz derrotó el pecado, venció el poder del pecado, y por eso nos libra de ese poder del pecado. Primera de Corintios capítulo 15, el verso 56 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Amén. Imagínense la ley.
Por eso también dice Romanos capítulo 3 que por las obras de la ley ningún ser humano se justifica delante de Dios. Por esta razón, porque el poder del pecado está en la ley. Pablo dice, yo no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces vino ese mandamiento y me mató, dice Pablo. Romanos capítulo 6, verso 14. Dice la palabra, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, ya no va a ser señor de nosotros, ya no nos va a someter, ya no nos va a doblegar, no se enseñoreará más de vosotros, dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Bajo la gracia. Estamos bajo la misericordia de Dios. Él murió en la cruz para librarnos del poder del pecado. ¿De qué más nos libra? Dijimos, nos libra de la ira que vendrá. Viene un tiempo de juicio de Dios, de ira, por culpa del pecado del hombre. Pero el Señor nos libra de esa ira que vendrá. Mire, Romanos capítulo 5, el verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados por la sangre, oiga, por la sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Él seremos salvos de la ira. Y en 1 Tesalonicenses 1:10 nos dice, y esperar de los cielos a su Hijo, oiga bien, el cual resucitó entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es una gran verdad, viene una ira de Dios sobre esta tierra. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Pero también hay otra verdad, Él nos libra de la ira. El que se coloca debajo de sus alas, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, porque Él libra de la ira que vendrá. Ahora, 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira. A los que nos metemos bajo la gracia de Dios, no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo dice. ¿Sí ven? ¿De qué otra cosa nos libra el Señor? Nos libra de la condenación eterna. Porque así como existe esta tierra, existe un cielo y existe un infierno. Si así no fuera, el Señor nos lo hubiera dicho. Pero el Señor mismo dijo, no le teman al que puede matar el cuerpo, mas el alma no pueden tocar. Temed de aquel que es Dios, que puede tirar el alma y el cuerpo en el infierno. Y también dice el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 16, verso 19, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que se echaba a la puerta de aquel rico y estaba lleno de llagas y los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo pero con Cristo en el corazón, dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico sin Cristo y fue sepultado. Dice, eso fue lo que se vio aquí en la tierra, y fue sepultado. Pero luego dice, y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos. Jesucristo es el más grande predicador de la doctrina del infierno. Y el Señor nos libra, el Señor Jesucristo nos libra de la condenación eterna. Juan capítulo 5, verso 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, mire la forma como nos libra, mire, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que pasa cuando una persona acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pasa de muerte a vida y no vendrá a condenación. Amén.
Mire ahora Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante, el proceso. Aquí está el proceso. Mire, Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil, claro, somos débiles y no somos capaces de guardar los mandamientos de la ley. Por eso tuvo que morir Cristo en la cruz, para salvarnos Él. Por cuanto era débil por la carne, entonces dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado como hombre, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Por eso Él tiene el poder de librarnos del poder del pecado, porque Él lo condenó allá en la cruz. Amén. Para que, mire el propósito, ¿para qué? Para que la justicia de la ley, no la ley, sino la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, pero cuando no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Según el Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Son enemistad contra Dios todo el mundo. Amén. Porque no se sujeta a la ley de Dios. El mundo está bajo el poder del maligno, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne, según como el mundo, no pueden agradar a Dios. Nos libra de la condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay. A su nombre gloria. Amén. De tres cosas dice la Escritura que nos libró el Señor en la cruz. Poder del pecado, por eso ya tenemos poder nosotros para derrotar al pecado. Nos capacitó. De la ira que vendrá, antes de que llegue ese derramamiento de los juicios de Dios sobre la tierra, el Señor dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que viene para probar a los moradores de la tierra. Nos va a llevar al cielo primero, y ahí sí va a derramar aquí los juicios, y nos libra de la condenación eterna, nos da vida eterna. Amén. Pero esta salvación es por gracia de Dios. Amén. No es por obras, dijimos, para que ninguno se gloríe. Y lo vamos a volver a leer. Es por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? La misericordia de Dios, el favor inmerecido de Dios hacia nosotros, porque no lo merecíamos, ninguno, todos éramos pecadores y somos pecadores, pero su misericordia vino sobre nuestras vidas, y es por la gracia de Dios que somos salvos. Efesios capítulo 2, versos 7 y 8 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, oiga, para con nosotros en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay salvación, por eso leíamos, y en ningún otro hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación, hermano. Es en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, hermano. Mire lo que dice Tito, capítulo 3, verso 5. Nos salvó, ¿ve? Nos salvó, no por obras, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento
nos lava con su sangre, de la regeneración, y nos regenera con el Espíritu Santo. Por eso dice, la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Nos salvó, no por obras de justicia que usted y yo hubiésemos hecho. No, es que Dios me salvó porque yo era muy bueno. Yo no robaba, no fue por eso. Su gracia, su misericordia. Bendito su nombre. Por eso, no por obras, pero sí para obras. Porque cuando nos cambia, nos capacita también para buenas obras. Ahí sí, ya esas obras que hagamos no son para salvación, porque ya nos salvó. La salvación no fue por obras, pero nos capacita y nos hace para buenas obras. El fruto del cristiano se refleja, cuando es salvo, se refleja en el fruto que produce. Mire Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No podíamos, el hombre es malo. Malo y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá?, dice la Biblia. Y también dice por allá en Génesis que los designios del corazón del hombre eran siempre hacia el mal. Entonces, ¿cómo íbamos a hacer buenas obras para ser salvos? No podíamos. Pero cuando ya el Señor nos salva, Él sí preparó buenas obras de antemano para que nosotros viviésemos en ellas. Amén. Mire también Tito capítulo 3 verso 8. Mire, palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. No por obras, pero sí para obras. La salvación, hermano. Mire, verso 14, el mismo en Tito 3, dice, y aprendan también los nuestros, el pueblo de Dios, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Sin fruto, esas buenas obras son el fruto. No eran de nosotros, sino que es el fruto del Espíritu, como dice en Gálatas 5, que el fruto del Espíritu es bondad, fe, benignidad, amor, etc. Él hace que eso produzca en el cristiano fiel y verdadero, como cantábamos, ¿verdad? El fruto. Las buenas obras son posibles gracias a la salvación, porque son el fruto del Espíritu que recibimos cuando aceptamos a Jesucristo. Pero ese fruto no le aportan nada a la salvación. Ya fuimos salvos. Esas obras no le aportan, porque la obra de salvación en Cristo fue perfecta, fue suficiente. Por eso es que dice, cuando uno acepta a Cristo, dice que lo aceptamos y lo recibimos como único y suficiente Salvador. No se necesita más, sino la muerte de Cristo en la cruz. Amén. Fue suficiente su sacrificio, su derramar de sangre allá en la cruz. Nosotros no tenemos algo más para hacer, ya no hay nada para hacer para ser salvos. No, ya no. Ya fuimos por el Señor salvos. Amén. Pero las obras vienen a ser el fruto que producimos. Amén. Porque es que, hermano, repito, fue perfecto y suficiente su sacrificio. Ese sacrificio, esa salvación lograda por Cristo, incluye, digámoslo así, todo el paquete. Incluye expiación, gracia, propiciación, perdón, justificación, imputación, regeneración, adopción, santificación, redención y finalmente glorificación. Todo está ya hecho y asegurado por Cristo si nos mantenemos en la gracia de Dios. Amén. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, dice Pablo a Timoteo. Persiste, manténgase ahí en la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Mire, Efesios 2:11 dice, por tanto,
acordaos que en otro tiempo, bueno, es un pasaje bastante largo, pero yo resumí lo que quiero mostrarles. Dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nosotros estábamos perdidos, ¿sí? Pero esa obra, ¿qué es lo que logra? Su gracia, ¿qué hizo por nosotros, por su pueblo? Con todas sus implicaciones, nos hizo herederos y coherederos en el cielo. Todos los beneficios del cielo que tenía Jesús como Hijo de Dios, ahora los tiene su pueblo también. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando venga Cristo por su iglesia, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Seremos semejantes a Él en todo, mano. Él va a llevarnos a la iglesia. Cuando venga por ella, el Espíritu Santo levanta la iglesia hasta las nubes y allí se la entrega al Señor Jesucristo, que desciende del cielo hasta las nubes, y entonces sube junto allá al cielo y le dice al Padre: Padre, estos son mis hermanos. O sea, usted es el Padre de ellos, de todos. Aleluya. Herederos del cielo, coherederos de todas las bendiciones que hay para nosotros en el cielo. Amén. Esa fue y es la más grande obra que Dios ha hecho por todos nosotros, hermano, por la humanidad. Lo que pasa es que la gente lo rechaza. No saben lo que rechazan. No saben lo que usted o yo le ofrecemos cuando le decimos: acepte a Jesucristo, recíbalo como su Señor y Salvador, arrepiéntase de sus pecados. No necesito eso, el papel puede con todo y tal, un montón de excusas. No saben lo que rechazan. Amén, hermano. La tremenda, grande obra de Dios que ha hecho esta salvación, que nos lleva, hermano, a la condición de ser semejantes a Cristo y conforme a la imagen de su Hijo, dice la Biblia, hermano. Fuera de eso nos lleva a la vida eterna. Con razón el escritor a los Hebreos en el capítulo 2, verso 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, o sea, sus apóstoles? El mismo Señor vino a presentarnos, a ofrecernos esta salvación. Entonces, si alguno la rechace, dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Porque hay gente que cuando ya se ve salvo, ya se confía. Ve la misericordia de Dios tan grande y se confía. Se relaja, como dicen por ahí. Y empieza a descuidarse y ya no quiere orar, ya no quiere leer la palabra, ya no quiere venir al culto. La descuida. Y ahí es donde el escritor a los Hebreos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hay que cuidarla. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 2, verso 13, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Una salvación tan grande, hermano, dice, tan grande. Y que usted y yo la tenemos, hermano, solo por ejercer fe salvadora. Solo por es lo único que el Señor pide. Fe salvadora, no más. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es lo único que pide, hermano. Fe salvadora. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. Es don de Dios, mire. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Ya, es lo único que el Señor pide de ti, de mí. Que le creamos a Cristo.
No al mundo, no a las religiones, no a las filosofías, porque ya vimos, en ningún otro hay salvación. A Cristo, hay que creerle a Cristo. Él murió en la cruz por nosotros. Y solo por creer entramos a participar de esa transformación, de ese proceso, el cual consuma la obra de Dios en el hombre, en este periodo de tiempo, en esta dispensación, en el periodo de la gracia. Entramos por fe salvadora y empieza el Señor ese proceso de pasos de obediencia nuestro por parte de Él, a revelarnos, a mostrarnos su voluntad a través de su palabra, y nosotros a ir dando pasos de obediencia para decirle que sí queremos entrar en el reino de los cielos. Por eso dice, el que creyere, que es la única razón o el único requisito para ser salvo, pero luego dice, y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué? Porque Él quiere que demos pasos de obediencia. Nos va transformando a través de los pasos de obediencia. Uno al principio dice, uy no, yo no soy capaz, es muy difícil. Uno lo ve así, porque viene del mundo donde se hace lo fácil. Lo que uno ve que le gusta y que le satisface a la carne es fácil. Tú uno lo ve como difícil, pero a medida que usted va dando un paso, el Señor lo fortalece para el siguiente. Y da ese otro paso y lo fortalece para el que sigue. Y así se lo va llevando hasta el reino de los cielos. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria, hermano. A su nombre sea la gloria. Mire, Romanos capítulo 8, verso 29 dice, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, el Señor Jesucristo, sea el primogénito entre los muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también los justificó. Justificar es dado por justo al que no lo es. Él nos tiene por justos como si nunca hubiéramos pecado. Porque ahí dice, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí ve? Hasta la gloria nos lleva, hermano, paso a paso. Entonces el apóstol en el verso 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Una salvación garantizada por el mismo Señor Jesucristo, hermano. Mire 1 Corintios 1:30, mire, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Oiga bien, sabiduría para que entendamos su palabra. Justificación, ya dijimos, nos da por justo, nos tiene por justo a quien no lo fuimos. Fuimos pecadores, somos pecadores, Él nos tiene como si nunca hubiéramos pecado, nos tiene por justos. Santificación, porque Él mismo nos separa del pecado del mundo, nos santifica, nos pone aparte para Él, nos selecciona para Él. Y luego dice redención, porque Él pagó el precio en la cruz. Usted y yo no tuvimos que pagarlo. Nosotros merecíamos haber muerto allá por nuestro pecado, pero Él dijo, no, yo me voy a poner en su lugar. Y murió en la cruz, derramó su sangre y nos perdonó todo pecado. A su nombre gloria. El justo por los injustos. Amén. Por eso es que dice por allá en Juan capítulo 16, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Él dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, y dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Porque los romanos dijeron, no, este es culpable. Para los romanos Jesús era un peligro según ellos. Para los judíos era un mentiroso, un profeta falso, que tomaba el lugar de Dios, etc. No era su Mesías, era un pecador. Por eso lo crucificaron en medio de ladrones. Pero en todo el mundo tiene que convencerse que Él no era un pecador, que Él era justo. Por eso redarguye al mundo de pecado, por cuanto no creen en mí, dice, no creyeron en Jesús. Lo rechazaron, lo crucificaron, lo condenaron. Entonces Dios usó eso. Esa incredulidad y rechazo de Israel, Dios lo usa para salvarnos a nosotros los gentiles. A su nombre gloria, hermano. Precioso el Señor.
Por eso hay que tener confianza en el Señor, hermano. Fe, la fe se traduce como confianza en Dios, en el Señor Jesucristo. Nosotros no necesitamos, repito, obras que hacer, no. Ya Él lo hizo y garantizó nuestra salvación. A nosotros nos toca es confiar en Él, depositar en Él nuestra confianza. Pablo dice en Filipenses 2:12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nos tenemos que ocupar de nuestra salvación. Amén. Ya Él nos la regaló, hizo todo. Ocupémonos de ella. Confiamos que el Señor nos va a ayudar. Lo dice Filipenses 1:6, dice, estando persuadido. Oiga, una palabra fuerte, abarcadora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién la comenzó? Cristo. Él mismo vino a predicar, después muere en la cruz, resucita, va al cielo y ahora intercede a Dios por nosotros. El que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que Él venga por nosotros. Confianza, hermano, confianza. Amén. Aleluya. Porque los salvos vamos para el cielo, porque el Señor así lo ha determinado, para el cielo. Los perdidos al infierno, hermano. Eso lo enseña la Biblia. No es que nosotros seamos así como dramáticos o cosas así, no. Eso lo enseña la Biblia. Pero esto tiene que ver con la comprensión de la forma de vida que Dios demanda al ser humano a través de la palabra. Por eso cuando usted lea la Biblia, inclusive antes de leerla en sus oraciones, Señor, dame sabiduría y entendimiento en tu palabra. Él la da. Santiago capítulo 1 dice, si alguno cree que es escaso de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. Porque depende, hermano, de la comprensión de esa forma de vida que Dios demanda. De eso depende que el hombre acepte o no esa vida, que trate de buscarla, porque si la rechaza, hay sí los salvos para el cielo, los otros para el infierno, hermano. Primera de Corintios 2:14, mire que dice que hay gente que no acepta eso, que no entiende, que habla y dice que esta gente está loca, les lavaron el cerebro. ¿No ha escuchado eso? Eso lo dice cada rato la gente. Ay, qué pesar, les lavaron el cerebro. ¿Pesar de nosotros? No, pesar de ellos, que no se lo han dejado lavar con la sangre de Cristo. A mí no me lavaron el cerebro solamente, a mí me lavaron todo mi ser con la sangre preciosa de Cristo. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, el de allá, que no tiene a Cristo, dice, el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente por el Espíritu de Dios que recibimos cuando aceptamos a Cristo. La importancia de aceptar a Cristo de todo corazón, porque ahí es donde el Espíritu Santo viene y nos abre el entendimiento, como los caminantes a Emaús, ¿se acuerdan? Que iban, cuando murió Jesucristo, a los días iban dos discípulos de Cristo, iban caminando hacia una vereda que se llamaba Emaús. Iban caminando, ¿y qué iban diciendo? Hombre, nosotros que pensamos que este Jesús era el que nos iba a librar del pecado, de la condenación, y vea, lo mataron en esa cruz y lo enterraron ya, nada pasó. Cuando de pronto Jesús se hacía ahí al lado de ellos, se metió en la mitad de los dos y les dijo, ¿qué son esas prácticas que ustedes llevan y por qué están tristes?
Y ellos creyendo de muy sabios, porque es que así somos nosotros los hombres, creyendo de muy sabios. Usted es el único forastero por aquí que no ha escuchado lo que pasó con Jesús de Nazaret, que nosotros creíamos que era el Mesías, y vea, lo mataron, y ya hace 3 días y nada, que vea, no pasó nada. Y se creyeron los más sabios. ¿Y sabe qué les dijo el Señor? Les dijo: tardos e incircuncisos para entender lo que los profetas y la palabra de Dios ha hablado. ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciese? Que muriera así en la cruz y que resucitara al tercer día. Se quedaron sin entender nada. Cuando llegaron a la vereda donde iban y entraron allá, estos dos invitaron al forastero a que comiera pan con ellos. Venga, tómese un refrigerio, venga, un pancito aquí, venga. Y entonces cuando él partió el pan, lo partió de esa manera como partió el pan allá en la última cena. Entonces dice la Biblia que lo reconocieron cuando partió el pan, pero mismo se desapareció de ellos. ¡Ay! Se les fue. ¡Ay! Entonces, hombre, Cleofas, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? La palabra ardía, hermano, pero ellos no entendían. Pero ahí se les reveló. Y hermano, a esa hora de la noche, con el peligro que había en ese lugar, en esos sectores de noche, mas sin embargo a ellos no les importó, se pararon y a esa misma hora se fueron otra vez para Jerusalén a buscar a los discípulos y decirles: hemos visto al resucitado, a Jesús de Nazaret, el Mesías. Aleluya. Santo, hermano. ¿Entendieron? ¿Por qué? Porque ahí dice, usted sigue leyendo en Lucas 24 y dice que les abrió las escrituras. Les abrió las escrituras de entendimiento. Hermano, pídale al Señor: dame entendimiento en tu palabra, dame sabiduría. Él quiere darla. Él quiere darla. Somos nosotros los que a veces nos da pereza sentarse un rato a leer y a decirle antes de comenzar: Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, dame revelación de tu palabra, que esa palabra se meta en mis huesos, en mi sangre y forme parte de mi vida y me dé vida y vida en abundancia. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 3 dice: pero si nuestro evangelio, oiga bien, si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿sí ve? Aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Es entre los que se pierden, está encubierto. ¿Por qué? Mire lo que dice el verso 4: en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, que el Señor lo reprenda, cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que no creen. A los que creen Él no es capaz, no pueden cegarle el entendimiento, porque antes el Señor se los abre. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Ve? Tremenda, mano. Y mire Juan capítulo 3 verso 3. Respondiendo Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces no se trata de rechazar, hermano, para no entender. Se trata de creer para que el Señor obre el milagro en nosotros del nuevo nacimiento y nos pueda entrar en el reino de Dios. Amén. Eso lo ha dicho el mismo Señor Jesucristo. Ahí esa palabra de Juan 3:3, el Señor le dice a Nicodemo, porque Nicodemo era un maestro de Israel. Si usted lee del verso 1 en adelante, ahí se va a dar cuenta, él era un maestro en Israel y le dijo a Jesús: Señor, sabemos que has venido de parte de Dios como profeta, porque nadie puede hacer los milagros que usted hace. Él vino como a elogiarlo, como a exalzarlo ahí, y el Señor le dijo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Él creyó que el Señor Jesucristo se dejaba comprar, se dejaba tramar, y creyó que le iba a decir: hombre, Nicodemo, usted sabe, uno metido con Dios. Así es el ser humano,
pero Cristo no. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo ahí mismo, ¿cómo? ¿Nace de nuevo? ¿Y cómo puede un hombre ya viejo nacer de nuevo? ¿Acaso puede volver a meterse en el vientre de la madre y volver a nacer? Y Jesús le dijo, no, Nicodemo, no es así, entienda. El que no nace del agua, símbolo de la palabra, y del Espíritu, que es el que regenera, no puede ver el reino de Dios. A su nombre gloria, hermano. A su nombre sea la gloria. El mismo Señor Jesucristo, Él mismo lo dijo, Él mismo lo enseñó. Una persona salva, por muy nueva vida en Dios que tenga, no puede, hermano, vivir en el plano superior que vive una persona salva. Una persona que no ha sido salva no puede. Amén. Pero una persona salva vive en un plano superior, espiritualmente hablando, porque ahora es hijo de Dios, porque ha recibido, con el Espíritu Santo, ha recibido naturaleza divina, que eso lo hace capaz de vivir agradando a Dios en todo. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 4, mire hermano, que así es, vea, mire, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de naturaleza divina. Hermano, un milagro más grande que resucitar un muerto. Jesucristo es capaz de resucitar muertos. De hecho, usted lee los evangelios y Él resucitó a varios muertos. A varios, no a uno. Resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín, a varios, ¿cierto? Pero este milagro yo lo considero más grande, que en un ser humano como nosotros, pecadores, polvo, se meta el Santo Espíritu de Dios. Santo, aleluya. Eso es para darle gloria a Dios toda la vida, hermano. ¿Quiénes somos nosotros, hermano? Polvo. Nada. Somos nada, hermano. David en el Salmo 22 dice, soy gusano y no hombre. En el Salmo 51 dice, me sacó del lodo cenagoso de la desesperación. Vivíamos en un lodo cenagoso. Y enseguida viene y mete su Espíritu Santo en nosotros. Ay. Por eso somos desagradecidos cuando no lo buscamos, cuando no lo adoramos, no lo honramos a Él. Amén. A su nombre gloria, amén. Naturaleza divina. Nos hizo participantes de naturaleza divina. ¿Pero cuándo? Siga leyendo, dice, habiendo huido, hay que huir de la corrupción que hay en el mundo. ¿Por qué hay corrupción en el mundo? A causa de la concupiscencia del hombre. ¿Qué es la concupiscencia? Concupiscencia es deseos desordenados de la carne. Porque hay deseos que son legítimos, Dios los ha puesto. El deseo de tener una esposa, un esposo, depende del caso, es legítimo. De usted tener su relación con su esposa, es legítimo. Pero si usted quiere tener relación con su esposa y otras 3, otras 5, otras 7, eso se llama concupiscencia, laxivia, promiscuidad, deseo desordenado. Amén. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Cuando uno huye de la corrupción que hay en el mundo, porque nuestra naturaleza es concupiscente, tiene un montón de deseos desordenados, no solamente los sexuales, un montón de deseos desordenados, pero uno huye de eso. Entonces el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros nos regenera primero.
Cuando aceptamos a Cristo, viene y nos regenera y nos hace nuevas criaturas. Y empieza a darnos sabiduría y entendimiento en la palabra. Y empezamos a entender y a dar pasos de obediencia. Y a cada paso que damos, Él va dando fuerza, va fortaleciendo, va regenerando más, va perfeccionando más. Y nos hace aptos para el reino de los cielos. Amén. Pero el que lee entienda, mano, una cosa: intentar vivir en un plano superior como un cristiano no puede, no le imparte ni puede impartir la nueva vida o salvar a una persona. Sin Cristo, que la persona diga: sí, yo voy a bregar a vivir bien, voy a agradar a Dios. No es que hay mucha gente que dice: sí, yo voy a ver si dejo esto, y cuando lo deje, acepto a Cristo. No, hermano, lamentablemente no es el orden que Dios ha establecido. No, eso no puede. Intentar vivir en ese plano espiritual no le imparte nueva vida, no salva a una persona perdida. Una persona que no ha depositado su confianza personal en el Salvador crucificado, porque ese es el acto, ese es el hecho, ese es el concepto que nos salva. Entonces no puede. No importa la religión que tenga, no importa el credo al que pertenezca, porque no es tratar de vivir bien para ser salvo, sino que hay que ser salvo para poder vivir bien. Amén. Es como si usted tratara de ser médico sin ir a la universidad y coge un bisturí y va a hacerle una operación a un cliente, a un paciente, lo mata más fácil. ¿Cómo va usted a ser médico sin ir primero a estudiar y a prepararse como médico? Hay gente que quiere vivir como un cristiano sin ser cristiano, sin aceptar a Cristo, sin arrepentirse de sus pecados, sin buscar seguir el proceso como Dios lo manda. No va a poder, no puede. ¿Por qué? Ya leímos eso, pero volvámoslo a leer, Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne, el hombre natural sin Cristo, son enemistad contra Dios, porque no se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede. Aunque quisiera, no puede. No se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede. No puede, hermano. Y los que viven según la carne, vivan como vivan, parece como que muy bien. Uy, ese hombre tiene, ese impío tiene obra de justos. Pero por bien que quiera vivir, no va a poder agradar a Dios, porque lo hace en su propia carne, y no es en nuestra propia carne, es en Cristo, bajo la gracia de Cristo. Amén. Se trata de una nueva naturaleza, se trata de una regeneración lograda por el Espíritu Santo. No se trata de lo que uno pueda hacer, no se trata de ser miembro de una iglesia, de estar en la membresía, anotado allá solamente, no, de llevar ordenanzas o abstinencias que puedan reemplazar, entre comillas, reemplazar el requisito bíblico para la salvación. No puede. Amén. No puede mitigar o evadir la condenación final que está asegurada para los impíos si usted ha rechazado al Salvador, si una persona rechaza a Cristo, si no entra por la puerta. Eso es como entrar por la puerta de atrás. El tabernáculo tenía una sola puerta, hermano, que daba acceso al pecador. Una sola puerta. Y por eso es que Cristo en Juan capítulo 10 dice: entrad por la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. El que entra por mí hallará pasto, hallará descanso para su alma. Luego en Mateo capítulo 7 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, pero estrecha es la puerta. Cristo es una puerta estrecha, estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Es así, ese es el proceso de Dios. Así es que Dios lo ha determinado y así tiene que ser. Amén. A su nombre gloria. Entonces no es por lo que nosotros
de pronto queramos mostrar o decir que somos. ¿Recuerdan las 10 vírgenes de Mateo 25? La Biblia dice que eran 10 vírgenes, ¿sí o no? Y la Biblia dice que las 10 tomaron lámparas, o sea, la palabra. Dice que las 10 salieron a recibir al esposo. Aparentemente las 10 se convirtieron a Cristo. Las 10 estaban esperando al Salvador. Pero había una sola diferencia de 5 de ellas con otras 5. ¿Cuál era? El aceite. ¿Y el aceite es símbolo de qué? La pequeña diferencia, esa pequeñita entre comillas para muchos, era que el Espíritu Santo no estaba en ellas. Lo único que se necesita es eso para la salvación, que el Espíritu regenere nuestra alma, y eso no la tenían 5 de ellas. Por eso cuando vino el esposo, todas arrancaron, y entonces le dijeron, las 5 insensatas le dijeron a las otras: danos de vuestro aceite, ¿para qué? Porque es que no tenemos. Yo: no, señoras, ¿cómo le vamos a dar nosotros nuestro aceite? Vaya ustedes donde venden, vaya, consíganlo. Uno no puede dejar eso para última hora, hermano, porque dice que las 5 que tenían aceite entraron y se cerró la puerta. Grave. Al rato llegaron las otras 5, quién sabe dónde fueron, y eso que no creo que hayan conseguido. Entonces llegarían a decir: no pudimos encontrar, Señor, ábrenos. ¿Y qué les dijo el Señor? Nunca os conocí. ¿Quién sois vosotras? ¿Quién sois vosotras? Las vírgenes que estábamos ahí juntos todos. Juntos. ¿Sí? Yo no os conozco. Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre predicamos. En tu nombre hicimos de todo lo del evangelio, todo lo cumplimos, todos los requisitos. Señor, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Parecía como que fueran igual. Pero si el Señor dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, es porque hacían maldad. ¿Y por qué hacían maldad? Claro, porque es que si no tiene el Espíritu Santo uno no es capaz. A su nombre, gloria, hermano. Entonces se trata de eso. Mire, Mateo 7:21, leámoslo, va. Mire, 7:21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchas maravillas, muchos milagros. Y entonces les declararé, dice el Señor: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tremendo, man. Usted no se complique la vida bregando ahí a hacer fuerza de voluntad para vivir bien. Voy a hacerlo, voy a lograr, porque la gente cree que es fuerza de voluntad. No, y verá, hermano, que un día de estos yo dejo este vicio tal, o yo dejo este pecado, o yo dejo aquel, y voy a la iglesia. Pero y verá, hermano, no, vaya a la iglesia para que yo le dé poder de dejarlo. Acepte a Cristo, ábrale el corazón, deje que el Espíritu Santo entre, lo regenere, y verá que le da poder. Ya dijimos, nos libra del poder del pecado. Mire qué tan sencillo. Juan 6:29. Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Aleluya, santo, santo, aleluya, hermano. Entienda esa palabra, hermano. Ellos preguntaron, si usted lee el verso 28, ellos le dijeron: Señor, ¿qué tenemos que hacer? Ellos estaban dispuestos a hacer, pero es que el hombre no es capaz. Señor, ¿qué tenemos que hacer para que obremos las obras de Dios? ¿Qué? A ver, ¿qué? Y el Señor les dijo: no, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Créale. ¿Cómo le mostramos que creemos? Arrepintámonos de nuestros pecados, confesemos delante de Él, aceptémoslo como Señor y Salvador. Entonces el Espíritu Santo viene
y nos regenera, nos da ese poder. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, porque lo envió para eso, man. Así de sencillo es. Que el hombre se complica, man. El hombre se complica y haciendo fuerza de voluntad. No voy a volver a beber, no voy a volver a beber. Voy a dejar el vicio, voy a dejar el vicio. En el nombre de Jesús voy a dejar el vicio. Así lo diga en el nombre de Jesús. Si usted no va a abrir el corazón para que el Espíritu Santo haga en usted. Juan capítulo 3, verso 16, mire. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí ve? Esa es la fórmula de Dios. Ese es el proceso del Padre Celestial. El que cree en mí, el que cree en mí o el que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ahí no dice, el que hace las obras no es condenado. Y el que no las hace, sí. No, el que cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la luz de Cristo para revelar. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Amén. Entonces, ¿qué creáis? ¿Qué creáis qué? Que creamos que es como Él dijo. No a nuestra manera, como Él dijo. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, las obras, mire, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el espíritu de la potestad del aire? El diablo, Satanás. Así anda la gente, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y dice más, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aleluya. Es que Él vino a matar, dañar y destruir. Pero ¿qué hizo el Hijo de Dios? El Hijo de Dios vino a buscarlos y a salvar lo que se había perdido primero y a deshacer las obras del diablo. Amén. Aleluya. Entonces, hermano, frente a la santidad de Dios, oiga, frente a la santidad de Dios, ninguna persona, ¿salva o no salva? Ninguna, salva o no salva, puede reclamar dentro de sus propios méritos ser obediente o justo a los ojos de Dios. Nosotros, ni los inconversos, ninguno puede decir, no, es que yo soy justo, porque es que yo vivo así, yo hago así. Ninguna persona puede decirle eso a Dios. Uno no es justo porque quiere o porque lo hizo o lo logra, no. Uno lo logra con Cristo. No puede. Amén. La persona, cualquiera que sea, que esté en Cristo, y gracias a esa posición, oiga, a esa posición en Cristo, es un hijo de obediencia a los ojos de Dios. Por eso dice ahí que ahora opera en los hijos de desobediencia, porque somos hijos, el ser humano es hijo de desobediencia, los que están bajo el poder del maligno, ya lo leímos, o hijos de obediencia. ¿Pero quiénes? Los que estamos en Cristo, porque es gracias a esa posición aceptamos, entonces Él nos ubica como hijos de Dios. ¿Qué dice la Biblia en Juan 1:11? Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. En esa posición ahí sí se puede decir que somos hijos de obediencia delante de nuestro Dios. Por eso dice la Biblia en Cristo.
en esa posición. Amén. Aleluya. Al diablo le interesa, hermano, atacar la gracia, esa gracia salvadora. Eso es lo que hace el diablo, atacar eso, que el hombre no entienda eso. Amén. Y por eso está influenciando a los inconversos, los lleva, los influencia a la perdición, a los deseos mundanos. Amén. No importa cómo vivan, puede ser que aparentemente vivan como que muy bien, pero no están viviendo bien. Amén. Porque no están viviendo como Dios dice, a la manera que está escrito. Amén, hermano. Así como también Dios influencia a los que estamos en Cristo. Nos lleva a hacer lo bueno, nos induce a hacer lo bueno. Amén, hermano. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí ve? Él nos influencia, Él coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Y primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está en manos del maligno. Mira que hay una diferencia, hermano, de salvos y no salvos, de los que vamos para el cielo y los que lamentablemente se pierden. Amén. La salvación no es una empresa humana. La salvación se originó en Dios y es de Dios, y por lo tanto se mueve bajo las condiciones, necesidades o parámetros que Dios ha establecido en un reino superior. Amén. O sea, no es algo razonable o irrazonable ante los ojos del hombre. No puede ser que se pueda explicar como se explica cualquier fenómeno aquí en la tierra, no, porque es que esto es del cielo. No es, como son más altos los cielos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos son más altos que vuestros caminos, dice Dios. Amén. Entonces no puede, una persona humana no puede creer que la salvación es una empresa humana y que puede hacerlo a la manera de los hombres. No, es como Dios dice. Amén. Para ser salvo, uno debe verse a sí mismo como Dios lo ve, de esa manera. Y Dios dice que todos somos pecadores y que tenemos que recibir a Cristo. Amén. Entonces tenemos que apartarnos del mal, tenemos que creer en Él, tenemos que aceptar los principios divinos, los cuales han sido fielmente revelados en su palabra. O sea, en resumen, como dice la palabra, no más. Ve David tenía un buen propósito: llevar el arca de la casa de Aminadab al lugar donde Dios le había construido a Dios. Había hecho una carpa ya para meter el arca, y mandó a hacer un carro nuevo con vacas no paridas y una pompa y un festín y una fiesta tremenda, muy bonito, y escogió lo mejor, hizo lo mejor para Dios. Cualquiera dice, no, es que sí, es para Dios es lo mejor. Y David agarró y se llevó el arca a la casa del anciano Aminadab, y allá más adelante hubo una muerte, mató Dios a Usa, porque las vacas tropezaron y el arca, entonces el carruaje ese que había hecho David muy bonito se movilizó así, se tambaleó, y entonces Usa pensó que el arca se iba a caer. Y la obra de Dios no se cae, hermano, porque la obra de Dios no la llevan los hombres, la lleva Dios. Entonces pensó que se iba a caer y le puso la mano, y cuando puso la mano, ¡pum!, Dios lo mató. Oiga, y estaba haciendo algo para Dios. Era algo para Dios, para la obra de Dios. Quería como cuidar que el arca no cayera porque pronto se despedazaba. Pero Dios lo mató. Entonces David dijo, ¿pero por qué?
Si esto es una obra de Dios, ¿por qué Dios mató a Usa? Y se puso a mirar en la palabra. Que había que ir primero allá. ¿Ve? El primero hizo lo que le pareció a él mejor. No, primero hay que ir a la palabra, hermano. Y entonces fue a la palabra y él mismo ya se dio cuenta y llamó al pueblo: vengan, hay que buscar a los levitas y vamos a llevar el arca en los hombros de los levitas, porque por no haberlo nosotros hecho a la manera que está escrito, porque así estaba escrito, por eso Dios mató a Usa. ¿Ve? Es la manera, man. Ahí está revelado en la palabra cómo es la salvación del hombre. Amén. Entonces un hombre de fe es aquel que se adapta a la revelación de Dios. Amén. Se ciñe a la palabra. Es instruido por los hechos revelados en las Escrituras. Amén. Por los lineamientos o conceptos de la palabra y no del mundo, hermano. Hoy estamos en una generación, hermano, que le hace más caso y busca en los conceptos humanos. Lo que dice la internet, lo que dice el YouTube. Es que tal youtubero, es que ese hombre es tremendo hombre. Mire que el Señor le dijo a unos que hacían muchos milagros, no uno ni dos, muchos milagros. Le dice: si usted quiere en su casa, vuelva y lea Mateo 7, 21 en adelante. En tu nombre hicimos muchos milagros, profetizamos, predicamos. Y eso es lo que mira la gente. Ay, no, es que ese fulano, el doctor, porque hoy no son pastores así, no, hoy son doctores, conferencistas. Eso tiene como más caché. Sí, ese de YouTube tiene tiene como 3 millones de seguidores. Entonces le ponen más cuidado a ese que a la palabra. Él dijo que es así, que esto es de esta manera, que la doctrina es así, que es Dios así. Él dijo, ese dijo. Ah, bueno, si quiere vaya con eso. Pero David sufrió una experiencia muy cruel, muy dura, muy amarga. Uno de sus hombres, Dios lo mató por no hacer las cosas conforme a lo que está escrito. No con base a la experiencia humana, no con base a la trayectoria de un predicador, de un pastor, de un evangelista, de un misionero. Bueno, de un evangelista. Hoy casi no hay evangelistas, hoy hay evangelistas. Superintendentes de la superintendencia de los superintendentes. Internacional, interdenominacional, interesado. Amén. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la concupiscencia, oiga, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Eso no es del cielo, hermano, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Esto se va a acabar rapidito, prontico, hermano. Pero el que hace la voluntad de Dios, conforme está escrito, permanece para siempre. No amemos el mundo, hermano. Amemos a Dios. Fue la condición del hombre perdido, mundano, condenado, bajo la ira de Dios, ciego, en los poderes de las tinieblas, sometido al mundo, muerto en delitos y pecados. Eso fue lo que trajo a Jesucristo a la tierra, al Salvador. Fue el caos espiritual. Entonces, ¿cómo nos vamos a meter allá otra vez? ¿Cómo le vamos a hacer caso a eso? Si fue el caos espiritual humano lo que impulsó a Cristo a dar su vida en rescate por los pecadores. Su obra salvadora fue la gran victoria que proporcionó
todas las curas, las sanidades que podía exigir la pureza y la santidad de Dios. Es como Dios dice, hermano. La salvación es como Dios dice. Hay que dar los pasos que la Biblia dice. Hay que entrar por la puerta que la Biblia dice. Amén. Despojémonos de todo pensamiento, idea o concepto humano para ser salvos. Que recen tras Dios te salve, que haga un responso, que vayas de rodillas, que vaya esto, que... No. Lo que está escrito. Usted no ve que el Señor Jesucristo cuando predicaba, y los apóstoles aprendieron eso del Señor, por toda parte predicaba, decía algo y dice, como está escrito, como está escrito, como está escrito. Y uno mira y se va a dar cuenta que, por ejemplo, cuando lo tentaba el diablo en el desierto, que el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Usted cree que el Señor no tenía poder para convertir las piedras en pan? Claro que sí. Si convirtió unos cuantos peces y unos cuantos pancitos, los convirtió en canastadas para alimentar 5,000 personas. Ahora para convertir una piedrita en un pan. ¿Pero qué le dijo? Escrito está, Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso vivirá el hombre. Entonces no vamos a otra parte, hermano. Vamos a la palabra. Digámosle al Señor que nos ayude, hermano.